Bienvenidos a su canal, Siervo Rodríguez. La gloria es para Dios. Hoy tenemos un contenido especial. Alabanza al Señor para siempre. Hoy no vamos a entrevistar a nadie, sino que queremos traer una serie de estudios bíblicos bajo las cuales hay muchas personas ahí que lo han estado esperando. Para las personas que todavía no se han suscrito, le invitamos a que se suscriban. Este servidor, el que les habla, corresponde al nombre de Edwin Manuel Rodríguez Doñé. Pertenecemos a República Dominicana, provincia San Cristóbal, casado por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con una bella dama, Carolina Guevara de Rodríguez. Andamos con el hermano Carlos Doñé, está detrás de cámara él, atendiendo todo lo que tiene que ver con el equipo. Bendito sea el Señor para siempre, un guerrero fiel y militante del reino de los cielos. Quiero que el Señor lo bendiga de una manera sobrenatural. Mis amados hermanos, hoy queremos hablar bajo un tema muy delicado que está trayendo muchos problemas dentro del evangelio. Un tema que mucha gente no sabe manejarlo, por lo cual hay personas que a veces hasta se descarrían por perder esa joya que Dios le entrega en las manos. Como usted bien sabe, hay momentos en que el cristiano se desanima. Estamos dando una pequeña introducción antes de que entremos al contenido del tema que queremos hablar, pero hay cristianos que se desaniman, cristianos que cuando entran en guerra espiritual tiran la toalla, dicen que no pueden más, que no le encuentran el gusto a esto, que no le encuentran la diversión al evangelio, se lo encuentran aburrido, se lo encuentran monótono, apático, y no se dan cuenta que son ellos los que se secan. Porque mientras el hombre tiene el Espíritu Santo, mientras la mujer tiene el Espíritu Santo, esto es candela, chispa y fuego. Y por más guerra que haya, usted no va a querer soltar la toalla. Lo que pasa es que se está perdiendo el norte de cómo vivir el evangelio. Por eso, en esta preciosa mañana, en este precioso día, yo sé que hay personas ahí que nos están viendo en lugares que también será de noche. Bendecimos a la gente que ve este contenido de diferentes países. Pero el evangelio tiene que vivirse bajo un nivel de oración, bajo un nivel de búsqueda. Y por eso trajimos este tema en esta preciosa mañana, que tiene que ver con las guerras en la oración. Las guerras en la oración. Vamos a derivar este tema por parte. Hoy es la primera parte de este tema y yo quiero que usted no se pierda este estudio, porque vamos a hablar tanto por la palabra como también por experiencias personales vividas para la gloria de Dios. Experiencias que quizá usted la está pasando y no ha encontrado a nadie, a pesar de tener líderes eclesiásticos en la iglesia que no se lo dicen, no le dan el estudio, no le imparten la enseñanza de cómo lidiar con este tipo de situaciones. Guerras en la oración. Antes de iniciar este tema, alabanza al Cordero, yo le pido que por favor se suscriba, active la campanita y que disfrute de este precioso contenido que Dios nos está permitiendo impartir para su gloria y su honra. Mi amado, me van a disculpar, estamos en vivo, estamos en un monte, hoy decidimos grabar en un monte. Aquí hay muchos mosquitos, aquí solamente tenemos a los pajarillos cantando, los mosquitos picándonos y los ángeles de Dios con nosotros. Desde que llegamos hemos sentido la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Yo quiero leer el libro de Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Gloria al Señor. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu infinita misericordia. Te pido que bendigas nuestra vida, que tú bendigas a las personas que van a estar conectadas, a las personas que van a ver este video, para que tu misericordia y tu gloria inunde su entendimiento y tu sabiduría en el nombre poderoso de Jesús llene sus corazones. Ayúdales, Padre de la Gloria, a entender lo que vamos a hablar y ayúdame a mí a explicar lo que ellos deben entender. Padre, bajo el concepto de la gloria y el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Guerras espirituales en la oración. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros nos damos cuenta, los cristianos a veces tenemos mucha guerra para orar. Me gustaría contar un testimonio muy bonito que tengo de cuando todavía era un adolescente, ya que cuando comencé a conocer al Señor, yo oraba con una alarma. Yo ponía una alarma en el teléfono y comencé a orar 15 minutos, luego 20, luego media hora, luego una hora, y siempre iba adentrándome en lo que era el ambiente espiritual de una manera profunda, porque el mismo Espíritu Santo pone el querer como el hacer y pone esa hambre de tú llenarte de la presencia de Dios, y tú sientes que no puedes solamente durar una sola hora en la presencia de Dios. Entonces, cuando oraba una hora, sentía que tenía que seguir hablando más con el Señor. Sentía que tenía que continuar hablando más profundo con el Padre, presentando personas que ni siquiera conocía. El mundo espiritual es tan delicado y es tan ancho y tan profundo que hubieron momentos en el que yo escuchaba voces de personas de otros países hablando en otros idiomas, y Dios me ponía a interceder por esa persona. Gente que en mi entendimiento espiritual, en lo que Dios me daba a entender por el Espíritu, esa persona estaba en un accidente, estaba en un momento de aprieto, estaba pidiendo ayuda y nadie podía socorrerle. Y en el momento de clamor y de intercesión que Dios me permitía interceder por esa persona, yo sé que Dios hacía la obra a favor de esa alma, porque la voluntad de Dios es que todo el hombre sea salvo. La voluntad de Dios es que todos nosotros oremos y seamos intercesores por el mundo, por los países, por los continentes, por los presidentes, por los habitantes de la tierra que están pasando necesidades espirituales, económicas, físicas y psicológicas. Porque esas son las partes en las que el enemigo ataca al hombre, material, espiritual y psicológicamente. Ahora, hay un punto muy importante que usted debe de entender como cristiano y que yo siempre tengo que comprender también. Y es que el cristiano tiene que tener disposición para orar y buscar a Dios. Si usted no tiene disposición, si usted no tiene el deseo de buscar a Dios, ni pone de su parte, usted siempre será, perdonando la palabra, un cristiano mediocre. Y cuando hablo de cristiano mediocre, estoy hablando de un cristiano que se conforma con leer la palabra 2 minutos, se va para el trabajo con 10 minutos de oración y hasta las 6 de la tarde no vuelve a comunicarse con el Padre. Porque los afanes de la vida, el tiempo y la rapidez de este mundo están arropando a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Gente con ministerios fuertes ahí adentro, gente con ministerios grandes, bendito sea el Señor, que están ahí detrás de esa pantalla,
que están esperando un mover de Dios en su vida, pero ellos no lo han provocado. Y tú tienes que provocar el poder de Dios en tu vida. Y quizá tú me preguntarás, varón, ¿cómo yo provoco el mover de Dios en mi vida? Claro está, nosotros lo acabamos de leer en el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Efesios, que dice que tenemos que tomar la armadura de Dios, toda. Tomad toda la armadura de Dios. No es que usted se va a vestir de la cintura para abajo de la armadura de Dios o de la cintura para arriba y va a quedar desnudo. Usted tiene que completar la armadura de Dios en su vida por completo, de los pies hasta la cabeza. ¿Por qué razón? Porque nadie puede echar este pleito, nadie puede pelear contra las tinieblas siendo un cristiano mediocre, siendo un cristiano a media, siendo un cristiano incompleto delante de la presencia de Dios. Por eso dice que cuando nosotros tomamos toda la armadura de Dios, dice para que podamos resistir. Y la palabra resistencia conlleva soportar muchas cosas que a veces usted no está dispuesto a soportar. Hay cosas que nosotros como cristianos no queremos ni siquiera hacerle frente. Así como Saúl, vamos a hablar un poco de esta historia antes de continuar. Saúl no soportó la presión que el pueblo filisteo le tenía al pueblo de Israel y tuvieron que buscar a alguien que sí pudiera con el guerrero paladín que los filisteos tenían. Porque Saúl no podía resistir al gigante que se había levantado contra el pueblo de Israel. Y si llevamos esa enseñanza secular al ambiente espiritual, Saúl no tenía el Espíritu Santo ya, porque Saúl había quebrantado el pacto con Dios, los preceptos y los mandamientos que Dios le había dado. Cuando Dios le dio mandamientos y cuando Dios le dio directrices de cómo él iba a hacer las cosas, este hombre no llevó a cabo los mandamientos de Dios como Dios se lo había dado. Por tanto, no pudo hacerle frente al gigante que más adelante se presentó delante de él, aún siendo el rey de Israel, porque no tenía la conexión divina correspondiente al momento de guerra que se había manifestado en el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar preparados para que en los momentos de guerra no estemos discapacitados o no estemos incompletos cuando la guerra llegue. Porque si no estamos preparados, si no estamos envueltos en la chequina de Dios, la guerra nos puede arropar y podemos caer en derrota, podemos quedar en vergüenza. Porque quizá aunque la palabra no lo registra, este rey quedó en vergüenza delante del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el primero que debía salir a la guerra era el rey. El primero que tenía que declarar que al pueblo de los filisteos se le debía de hacer guerra era al rey, que aunque estaban ordenados para la batalla, dice la palabra que el pueblo de Israel le tenía miedo a este paladín gigante que amenazaba con dañar al pueblo de Israel y pedía un guerrero y se burlaba por aquellas personas que salían huyendo de su presencia porque era bastante grande y tenía un armamento demasiado asesino para aquel entonces. Nosotros a veces por el nivel de oración le salimos corriendo al proceso. Y el proceso también lo podemos ver como un gigante. El proceso también lo podemos ver como un paladín. ¿Sabe por qué? Porque cuando el proceso te arropa, te amedrenta y te llena de miedo. El proceso cuando te arropa, te llena de cobardía muchas veces. Y por eso la palabra dice que los cobardes no entran. Libro de Apocalipsis, alabanza al Señor para siempre, dice que los cobardes no entran. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente para ser cristiano hay que ser valiente. Valiente para perdonar. Valiente para orar por tus enemigos. Estamos hablando bajo el tema guerras espirituales en la oración. Hay que ser valiente para nosotros clamar e interceder por aquellos que nos hacen la guerra. Porque van a haber momentos que tú vas a tener que demostrar el carácter de Cristo en tu vida, pero nutriéndote en la oración primero y demostrándole a aquellos que te odian que verdaderamente tú eres cristiano.
Porque el mismo Jesús, cuando estaba crucificado, hizo un clamor, hizo una petición delante del Padre. Escuche bien, porque estamos hablando de la oración. Hay momentos de dificultad en los cuales tú dices, es que yo no puedo orar, es que yo no puedo clamar, es que yo no puedo interceder. Cristo, aún crucificado, le dijo al Padre en una petición breve, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso fue un clamor de algunos 3 segundos, 2 segundos. Y estoy seguro y garantizo con certeza que el Padre escuchó este clamor. Porque cuando Cristo estaba crucificado no clamó por un juicio. Porque si hubiese querido, hubiese clamado. Podemos ver el ejemplo cuando Pilato lo estaba interrogando. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo hacía silencio. Pilato volvía y le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué te acusan? Tu nación te acusa. ¿Quién tú eres? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Cristo le respondió, yo para esto he nacido. Pero hubo un momento también que Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo poder para condenarte. Tengo poder para hacerte daño. Tengo poder para hacer contigo lo que yo quiera. Y Cristo le respondió brevemente, tú no tienes poder sobre mí, sino aquel que el Padre te permita tener sobre mi vida. Si yo quisiera, Sharrabakaya, si yo quisiera en este mismo momento, clamara por una cantidad de legiones de ángeles. Escuche bien, la iglesia no sabe, Padre, gracias. La iglesia no sabe, Falema, que puede clamar por ángeles para echar el pleito en el mundo espiritual. Todavía, en pleno 2024, hay cristianos que no creen en los ángeles administradores a favor de la iglesia. Y cuando nosotros estamos clamando, nosotros podemos pedirle al Padre que nos mande refuerzo. Tenemos refuerzo del cuerpo de Cristo y tenemos refuerzo en el mundo espiritual para nosotros poder ganar esta batalla. Dios me está metiendo por unos asuntos un poco profundos, porque yo quiero que usted comprenda quién pelea por nosotros mientras nosotros estamos durmiendo. Dios. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a todos los que están conectados en esta plataforma. ¿Acaso Dios se para de su trono a pelear por nosotros? Cada vez que había un problema en el pueblo de Israel, Dios enviaba a su ángel. Cada vez que había una situación que resolver, como vemos en el libro de Génesis, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Dios mandó 3 ángeles a destruir la nación de Sodoma y Gomorra, ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene que pararse de su trono para pelear con espíritu insignificante delante de su presencia. Y cuando hablo de insignificante, no lo digo por una manera despectiva o ofensiva, porque son espíritus que hay que sacarle su plato aparte. Porque también dice la palabra que cuando el ángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió palabra de maldición en contra de Satanás, sino que solamente le dijo, el Señor te reprenda. No le dijo ningún tipo de ofensa ni ningún tipo de palabra despectiva. Pero cuando hablamos de palabra insignificante delante de la presencia de Dios, estoy hablando de que no tienen rango para enfrentarse a Dios, ni tampoco pueden hacerle presión al Padre. A usted y a mí sí. A usted y a mí sí nos hacen guerra para que no oremos, para que no leamos la palabra. Nos traen depresión, nos traen necesidades a la mente bajo las cuales son ciertas. Es verdad que tenemos las necesidades. Es verdad que tenemos los problemas tangibles frente a nuestros ojos. Pero Cristo desechó todas las tentaciones que el diablo le puso. Cristo desechó todas esas malicias
que el diablo le propuso y dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En la oración nosotros tendremos problemas de depresión. Van a haber momentos en la oración que usted solamente va a querer llorar. Van a haber momentos en la oración que usted solamente va a querer quedarse callado y orar en la mente, porque el diablo va a querer impedir que tú abras la boca. Porque cuando tú abras la boca, tú vas a tener la victoria en tus manos por completo. Lo que el eterno Dios del cielo tiene para ti, tú tienes que confesarlo con tu boca. Lo que el eterno Dios del cielo tiene para tu vida, tú tienes que hablarlo con el Padre como si Él estuviera al lado tuyo. Hay mucha gente que yo he podido ver que dice, no, yo oro en la mente, porque no quiero que el enemigo escuche lo que yo estoy hablando con el Padre. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque cuando Cristo estaba orando en el Getsemaní, que sus sudores eran como grandes gotas de sangre, Cristo no oró en la mente. ¿Sabe por qué? Porque hay un momento que tú tienes que hacerle evidente al Padre que tú lo necesitas y tienes que hacerlo con tu boca. Hay un momento que tú tienes que hacerle entender al Padre que tú lo necesitas y es con tus labios confesándolo. Lo que sí es bíblico es pedirle confirmación al Padre en tu mente para que el enemigo no vaya a hacerte una mala jugada. Por eso, alabanza al Cordero para siempre. Tenemos enseñanzas tales como las del libro de Génesis, cuando Abraham mandó a su criado a buscarle esposa a Isaac. Fíjese bien, estamos hablando de guerras espirituales en la oración. Porque hay tipos de oración. Orar delante de la presencia de Dios en la mente a veces te da sueño y no puedes hacer esto, porque si te duermes orando pierdes el tiempo y no oras por lo que tienes que orar, y ese tiempo se hace nulo delante de la presencia de Dios, porque durmiendo nadie puede clamar. Gloria a Dios. Ahora bien, pedir confirmación al Padre en tu mente por una petición, eso sí es bíblico, porque cuando Abraham mandó a su criado a buscarle esposa a Isaac su hijo, el criado pidió una confirmación, pero lo hizo en su corazón. Y cuando te habla de corazón, te habla de la mente y el entendimiento. Gloria a Dios. Estos mosquitos tan tremendo hoy. Mire, mis amados, y Dios le confirmó tal cual al criado de Abraham, y este hombre llegó a la misma familia, alabanza al Señor para siempre, de la familia, a la familia de Abraham. Creo que fue a la familia de Labán, y ahí encontró a la esposa de Isaac, que si mal no recuerdo, era Rebeca, quien era, gloria al Señor para siempre, pastora de ovejas. Bendito sea el Señor. Miren, mis amados, en los momentos de oración, hay momentos de oración en los que el enemigo te va a susurrar a la mente. A mí me ha pasado por experiencia que el enemigo ha entrado en negociaciones conmigo. Demonios de parte de Satanás, demonios de las tinieblas, que me han dicho, si tú sueltas la búsqueda de Dios, si tú sueltas la predicación, si tú sueltas el ministerio, si tú sueltas el llamado, nosotros te vamos a entregar esto. Y me muestran en visión, porque los demonios muestran en visión ciertas cosas o te hablan a tu entendimiento. Si tú sueltas el llamado, te vamos a entregar otra mujer. Si tú sueltas el llamado, te vamos a entregar el dinero que tú necesitas, te vamos a hacer millonario. Escuche bien, si tú sueltas el llamado,
te vamos a dejar tranquilo, tú vas a dejar de sufrir, vamos a dejar de oprimirte. Porque el enemigo busca oprimirte como el pueblo de Israel era oprimido en el pueblo de Egipto, para que te sientas afligido y suelte la toalla. Por eso habla de resistencia, porque cuando usted resiste y se somete a Dios primeramente, el diablo huye. Pero si usted no resiste y el diablo resiste más que tú y los demonios tienen más golpes que tú en contra tuya, tú sueltas la toalla y ellos te atan nuevamente, te hacen guerra, acaban contigo, te quitan la oración, te quitan la gracia, tú vuelves al mundo y te pones peor que antes y haces peores cosas que antes. Gloria al Señor para siempre. Estoy hablando con personas que se descarriaron en algún momento y saben de lo que yo le estoy hablando. Y ahora tienen que meterse en oración. Ahora tienen que meterse en búsqueda profunda con Dios. Para que esos espíritus de descarriamiento, esos espíritus que los tenían atados en la prostitución, esos espíritus que los tenían atados en el lesbianismo, en el homosexualismo, no tengan ningún poder sobre ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros tenemos que comprender, alabado sea el Señor, que hay momentos de dificultades. Y vamos a ponerle un ejemplo bíblico en el cual nosotros podemos ver que Ana era afligida por su adversaria Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y esta mujer se burlaba de Ana porque Ana no había concebido. Dice la palabra que esta mujer fue al templo a orar y Elí la vio de lejos, moviendo los labios y llorando. Y en un momento del clamor del corazón de esta mujer, porque esta mujer ni siquiera hacía mucha bulla, este hombre le dijo: mujer, digiere tu vino. Porque le dijo ebria, le dijo borracha, en pocas palabras. Y esta mujer le dijo: yo no estoy ebria. Lo que pasa es que tu mujer es una... Lo que pasa es que tu sierva, perdón. Lo que pasa es que tu sierva es una mujer de espíritu, de corazón atribulado. Y cuando esta mujer estaba clamando, dice la palabra que solamente movía los labios de la aflicción tan grande que esta mujer tenía. Pero esta mujer estaba de rodillas a pesar de la aflicción. Esta mujer, a pesar de la situación que estaba viviendo, de la afrenta y la vergüenza, porque en aquel entonces se utilizaba lo que era que el hombre, el patriarca, los líderes de aquel momento tuvieran 2 esposas, tuvieran varias concubinas, tuvieran varios hijos con alguna de estas mujeres. Bendito sea el Señor para siempre. Y como era válido, las mujeres no tenían como esa potestad de independizarse. Esta mujer tenía que estar sujeta a su marido. Pero en medio de esa sujeción, Ana sufría afrenta y tuvo que clamar al Padre. Tuvo que orar al Dios eterno y decirle: Señor, no dice la palabra realmente qué tipo de clamor ella hizo. Pero lo que sí da a entender la palabra es que esta mujer recibió de parte de Dios esta bendición que ella estaba esperando. Pero esta mujer no hizo algarabía, ni hizo ira, ni tampoco tomó en pleito el proceso que estaba viviendo. Porque hay cristianos que en estos tiempos, en vez de hacer clamores delante de Dios, gemir delante de Dios y orar delante de Dios, se van en pleito con su prójimo. Y esto no es aprobado por Dios. El pleito con tu prójimo, el pleito con tu hermano, el pleito con alguien que tú conozcas que te esté haciendo la guerra, eso no es bíblico. Hacerle pleito a otra persona, que te hagan guerra a ti, eso sí es bíblico. Que te persigan a ti, eso sí es bíblico. Pero que tú, siendo cristiano, persigas a otro, eso la Biblia no lo dice por ninguna parte.
Porque la palabra dice claramente donde nosotros estamos leyendo, donde nosotros leímos, en el verso 12, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Escúcheme bien, nosotros no tenemos lucha contra gente carne, contra gente de carne, contra gente humana que habita en este cuerpo. Nosotros no tenemos lucha contra esa persona. Si alguien quiere pecar deliberadamente, órele a Dios, y si usted le puede dar un consejo, déselo. Si alguien quiere hacer lo malo delante de Jehová y no le escucha lo que usted le está diciendo, téngale por gentil y publicano. Ya usted hizo los protocolos según la palabra, de que lo llamó, le dijo lo que tenía que hacer y no lo escuchó, déjelo tranquilo. Pero nuestra lucha no es contra nuestro prójimo. Nuestra lucha es contra el diablo y el infierno y los demonios, contra nuestra propia carne que a veces no quiere someterse. Hoy estamos dando una pequeña introducción de cómo la gente tiene que buscar a Dios de verdad y cómo la gente tiene que orar delante del Padre. Porque hay oraciones que no pueden ser escuchadas si tú te llevas mal con tu hermano. Hay oraciones que no pueden ser escuchadas si tú estás enojado o enojada con tu hermano. Hay oraciones que no pueden ser escuchadas si tú no tienes una comunión íntima con tu hermano primero, que lo ves todos los días. Tú no puedes tener una comunión con Dios sin tener una comunión con tu hermano. Hay personas que se aborrecen. Hay personas que se odian y se ven todos los días. Hay personas que no se aman y son del mismo pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Y no tienen el concepto de que nos amemos los unos a los otros, como lo dice la palabra en el libro de las epístolas del apóstol San Juan, el apóstol del amor. Porque este hombre en estas epístolas lo único que habla es de amor. Amaos los unos a los otros, hijitos. Si alguno no ama a su hermano, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Para un cristiano, ser un cristiano eficaz en la oración, tiene que tener su corazón limpio. Para un cristiano poder ser lleno del Espíritu Santo, tiene que aprender a pedir perdón. Tiene que aprender a decir me equivoqué. Tiene que aprender a tener temor de Dios, a no decir Dios me dijo ligeramente. Y si lo hace, retractarse y no volver a cometer este error. Los niveles de oración, si me preguntas a mí, ¿cuáles deberían ser? Realmente no hay niveles de oración. No hay niveles de oración. La Biblia no habla de niveles de oración. La Biblia solamente me dice a mí de que nosotros tenemos que interceder. Tenemos que hacer rogativa. Tenemos que orar por las personas que están en eminencia, según el libro de Primera de Timoteo. Que ahí Pablo está hablando con Timoteo y le da un sinnúmero de requisitos que vamos a tocar en la segunda parte. Pero las guerras espirituales en la oración se efectúan mediante el tiempo que usted pasa delante de la presencia de Dios. No hay niveles de oración, sino que usted buscando a Dios, Dios te entrega más deseo de orar cada día. Decíamos al principio que cuando yo me estaba enamorando de la presencia de Dios, el Señor me ponía a orar por 15, 20, 30, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas para la gloria de Dios. Cuando usted alcanza esa profundidad de oración, no hay diablo que pueda contra su familia. No hay espíritu inmundo que pueda señalarte y decir que tú eres un impío, que tú no eres cristiano, que tú no tienes a Dios. Y quizá lo digan, pero lo digan mintiendo. Porque una persona en esta profundidad de intimidad con el Padre, donde llega tiene que haber liberación. Las luchas que nosotros tenemos contra estos espíritus inmundos, según el libro de Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, esta lucha va a provocar en el mundo espiritual una guerra tan grande y una oposición de que las bendiciones que Dios tenga para ti muchas veces se retarden. No porque tú estés en pecado, no porque Dios no tenga el poder para entregarte lo que verdaderamente Dios
ha declarado para tu vida, sino porque hay momentos que Dios te va a enseñar de que tú tienes que aprender a pelear por tu propia cuenta las bendiciones que Él tiene para ti. Porque dice la palabra que en el libro de Daniel había una guerra que por 21 días se efectuó en el mundo espiritual, en los aires. Y dice la palabra que el ángel Gabriel y el ángel Miguel estaban envueltos en esta guerra por el pueblo santo del Señor, que es el pueblo de Israel. Y estos ángeles fueron enviados para que Daniel recibiese lo que estaba orando. Y ahí volvemos a la parte angelical, donde la iglesia, donde los hombres de Dios y las mujeres de Dios tienen ángeles a su disposición, según la palabra, para poder ser llamados a nuestro favor, para provecho de la iglesia. Las guerras espirituales, bendito sea el Señor para siempre, conllevan que tu familia se levante en contra de ti cuando tú comiences una profundidad de oración. Cuando tú comienzas a buscar a Dios y cuando tú comienzas a meterte con Dios de verdad, tu familia que no es cristiana te verá como un loco, como una loca. Te verá como que tú estás perdiendo el control, como que tú eres un desquiciado, que tú eres una persona que no tiene oficio. Dios te va a mandar a hacer cosas. Te va a mandar a ayunar, y no cualquier ayuno, porque hay gente que ayuna de 6 de la mañana a 12 del mediodía, pero hay profundidades de ayuno en las que Dios te va a meter, que tu familia te va a decir, pues tú te vas a morir, te vas a morir ayunando, te está volviendo loco. Dios te va a demandar que tú dure 1 hora, 2 horas leyendo la palabra y la gente va a decir, se va a volver loco. Yo recuerdo que antes decían que el que leía la Biblia completa se volvía loco. Mas sin embargo, mis amados hermanos, no hay mayor nutriente espiritual, la savia del Evangelio, el néctar del Evangelio, el complemento que hidrata el espíritu del hombre en el Evangelio, que te nutre de vitamina espiritual y que te nutre, alabanza al Señor para siempre, de esa proteína que tú necesitas en tu mente para tú reformarte como ser humano, está en la palabra. Por eso, para nosotros poder hacer guerra en la oración, para nosotros poder hacer contraguerra a los espíritus inmundos, nosotros tenemos que estar revestidos de un buen tiempo de oración delante de la presencia de Dios. Tenemos que estar revestidos de la lectura de la palabra, pero no solamente de leer y que usted se olvide de lo que dice, que usted lea, retenga y se acuerde en medio del proceso y la guerra, qué es lo que la palabra dice. Usted tiene que estar revestido de santidad. Y cuando hablo de santidad no es solamente por fuera. Hablo de santidad interna. De que usted reprenda si le llega un pensamiento según la palabra y por la palabra, todo lo que quiera venir a hacerte daño. Gloria a Dios para siempre. Usted tiene que tirarse de cilicio en el piso a buscar a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Meterse en la chequina de Dios y reformarse espiritualmente. Hay una historia muy bonita que Dios me trae a la mente. Vamos a culminar esta primera parte aquí. Y es que Cristo, hablando con los discípulos y los futuros apóstoles, les dijo, cuando ores, porque hay gente que no sabe esto ni tampoco lo practica. Cuando ores, entra en tu aposento. Cuando ores, entra en tu habitación. Cierra la puerta detrás de ti. Es decir, tráncate en lo secreto. Y ora en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No seáis como los hipócritas,
que hacen larga rogativa en las calles. Y no es que Dios está en desacuerdo con orar en las calles, no. Dios está en desacuerdo en aquellos que oran en la calle, pero no viven una vida íntegra en la intimidad con el Padre. Para tú poder orar en público, tú tienes que ser íntegro en la intimidad. Y para tú poder orarle en la intimidad, tienes que ser íntegro delante del Padre, dentro de tu aposento, para que el Padre escuche tu clamor. Cuando tú pides la intimidad al Padre que te transforme y te liberte, el fruto de lo que tú estás pidiendo será evidenciado en público. Y la gente te verá y dirá, ¿qué es lo que tú tienes que te veo diferente? ¿Qué te pasa que veo tu rostro diferente? Es como los teléfonos, cuando tú lo pones a cargar, que están en un 1%. Tú lo pones a cargar, te acuestas a dormir, a las 2 horas te levantas, y encuentras el teléfono completamente cargado, preparado para ser utilizado, preparado para llevártelo a diferentes zonas sin que el teléfono sufra una descarga o un colapso por batería. Así es el hombre y la mujer de Dios en oración, en la intimidad y en el secreto con el Padre. Porque cuando tú oras en el secreto y te recargas en el secreto de la presencia de Dios, cuando salgas al público, Dios va a evidenciar el peso de gloria con el que tú te recargaste en la intimidad. La gente tendrá que ver a un hombre y una mujer de Dios lleno, que los demonios se someten, que los enfermos son sanados y que las personas vienen arrepentidas a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que levantar una iglesia llena de la oración y de la comunicación con el Padre. Por eso Cristo le dejó esta enseñanza a los discípulos y a los futuros apóstoles. Y por los que escribieron esta enseñanza se nos dejó escrita a nosotros también, de que cuando nosotros oremos, entremos a nuestra habitación o vayamos a un monte, tal cual como usted está viendo acá. Aquí no hay nadie, excepto el hermano que está detrás de cámara y yo, que nos interrumpa, que haga bulla, que nos quite la comunión. Estamos solos, clamando al Padre, trayendo esta enseñanza, para que usted se nutra de la realidad bíblica que hay y aprenda a tener una intimidad con el Padre. Porque si algo tengo por seguro y tengo por entendido, es que la unción es para todo aquel que la busque, para todo aquel que quiera pagar el precio y para todo aquel que esté fuera del rango pecaminoso, del rango de impiedad y del rango de maldad, del cual la Biblia declara de que el hombre tiene que dejar su impiedad y que tiene que dejar la maldad de su corazón y tiene que volverse a Dios. Si tú eres de los que te ha vuelto a Dios en corazón contrito y humillado y arrepentido, diciéndole al Padre, yo quiero hacer tu voluntad, la unción es para ti. Si alguien te dijo que Dios no te va a utilizar, reprende al diablo, porque el enemigo está hablando a través de su boca. Porque Dios quiere utilizarte para libertar a tu familia, el entorno en el que tú trabajas y vives, y las naciones que esperan una palabra de liberación a través de ti. Cuando Cristo habló claramente y dijo, enciérrate en tu cuarto y detrás de ti cierra la puerta, entra en tu habitación y cierra la puerta atrás de ti, y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Esto es un principio inquebrantable. Yo te invito y te reto a que comiences a practicar esta profundidad en la guerra, en la oración, porque orar trae guerra, como estuvimos hablando anteriormente, pero orar en la intimidad no solamente trae guerra, también trae respuesta de parte de Dios. Yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están ahí conectados, viendo este video. Te invito a que comparta, a que te suscriba, a que active la campanita y le digas a alguien, tienes que ver este video para que oremos, para que Dios nos escuche
mucho mejor y aprendamos a hablar con el Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento cada vida que está conectada en este lugar. Te presento cada vida que está conectada en esta plataforma, pidiéndote que tú le des fuerza, que tú le des avivamiento, que tú le des ánimo. Que si hay depresión en su vida, que si hay depresión en su corazón, desánimo, falta de aliento, que tú le proveas, Dios de gloria, espiritualmente, para que se levante nuevamente y para que tu presencia le vivifique. Yo te pido que tu poder llene e inunde las vidas de aquellos que están viendo este video. Mira, aquellos que no te conocen, te pido que tengan un encuentro contigo también. Y si alguien quiere a Cristo a través de este video, le invito a que repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados y rogándote que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Lávame de mis pecados y manda a tu Espíritu Santo a morar en mí. Hazme un vaso de honra y utilízame para que otros sean libertados. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Esta fue la primera parte, alabanza al Señor para siempre, de lo que es el tema, las guerras espirituales en la oración. Ayúdenos con sus oraciones, siga clamando por este ministerio y siga orando por nosotros. Esto es, hasta la próxima. Le habla su hermano y amigo Siervo Rodríguez. La paz de Cristo sea contigo. Shalom.